Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. ¿Dónde lo consigo? En estos 93 días. Y allí, precisamente en Mateo 6:28 hasta el verso 34 vamos a leer y dónde consigo esa presencia maravillosa de Dios. 6 y vamos a leer desde el versículo 28. Dice la palabra del Señor: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, por el cual tendrán sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Amén a la palabra de Dios. Quiero que usted se sintonice muy bien con lo que estamos tratando en esta serie que venimos predicando estos domingos, en el tiempo en donde Obed-Edom recibe el arca del Señor. El rey David la llevaba para la ciudad y por un tropezón, un incidente que se vuelve luego un accidente, llega a la casa de Obed-Edom 3 meses, 93 días, y causa un impacto de bendición a él, a toda su familia, y estamos tomando esa palabra para nosotros. Pero ¿dónde se consigue? No solamente el artículo físico, que es el arca, sino la presencia poderosa de Dios. Y quiero que sintonicemos claramente con esto. Mire bien. Cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios, estamos encontrando realmente esa presencia del Señor. El reino de Dios es diferente al reino de los cielos. El reino de los cielos donde habita el Señor, el reino de Dios lo que quiere establecer aquí en la tierra. Por eso cuando su voluntad es hecha, se hace lo que es realmente el reino de Dios en nuestros hogares. Nosotros vivimos muchas veces en medio de tantas dificultades que hacemos que de nuestros lugares no sea precisamente una extensión del reino de Dios, sino una extensión a veces hasta del mismo infierno. Y muchas veces no queremos que eso sea así, pero no sabemos cómo cambiarlo y dónde conseguirlo. Bien, muy atentos entonces a lo que vamos a estar tratando. Nuestro Señor Jesucristo en este mensaje hace algo públicamente, y es que el pensamiento de la sociedad, de la cultura humana, respecto a lo que es importante, comida, bebida, abrigo, dice que estas cosas por las cuales nosotros vivimos, obviamente ni siquiera deberíamos tener el afán o la preocupación por esas cosas. Dice claramente, por lo que ustedes viven, ni siquiera se preocupen. Cambia totalmente el concepto de vida de las personas, diciendo más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales ustedes viven les serán añadidas. Nos cambia totalmente el concepto de vida. Y es eso lo que hace la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Nos cambia completamente el concepto de la vida. El reino de Dios viene a nosotros. ¿Y el reino de Dios dónde lo consigo? ¿Cómo se hace? Mire bien, la tragedia más grande de un ser humano, de la humanidad, consiste en decir una frase: no sé qué hacer. La tragedia más grande es cuando usted dice no sé qué hacer, porque cuando no sabe qué hacer, inmediatamente pasa
algo por la mente y por el corazón de los seres humanos y es realmente muy trágico no saber qué hacer. Y allí es donde el plan de Dios, por eso cuando una persona sabe qué hacer es porque tiene un plan y Dios tiene un plan para nosotros. Alguien diga amén. Dios tiene un plan para mi vida, porque cuando usted no sabe qué hacer, y hoy la humanidad no sabe qué hacer, pero usted sí va a saber qué hacer en su casa, allí. Por eso llega el arca y llega la presencia de Dios diciendo, el reino de Dios se ha instalado directamente en su casa. Miremos esto, la prioridad de Dios es establecer el reino aquí en la tierra. ¿Dónde lo consigo? Mire Mateo 6:10, ¿dónde se consigue ese reino que Dios quiere instalar aquí en la tierra? ¿Dónde se consigue? Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, en el cielo hay un reino, el reino de Dios, y Dios quiere hacerlo aquí en la tierra de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde lo consigo? La idea de Dios es retornarnos al futuro. Es decir, el devolvernos al lugar donde nosotros estábamos y volvernos a la posición original. Recuerde que la tierra prometida era precisamente el reino de Dios para el pueblo de Israel. La iglesia es el reino de Dios, pero su casa también puede ser el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos esto con claridad, vamos a plantear lo siguiente. Cuando Dios coloca al ser humano, a Adán y Eva, los coloca en el Edén, los planta allí y les da una orden y les dice, ustedes van a ir a toda la tierra y van a ir a sojuzgarla, van a salir de este lugar y van a ir a dominar la tierra y a dominar los peces que hay en las aguas y a dominar los animales y todas las cosas y a poblar la tierra. Es decir, el ser humano no fue hecho para quedarse en el Edén, fue hecho para salir del Edén, pero al salir del Edén salían con la presencia de Dios. Pero obviamente había una prueba para esa salida. Antes de salir a esa gran comisión de poblar la tierra, de sojuzgarla, de bendecirla, de inmediato había algo muy importante y era pasar la prueba, porque el enemigo ya había puesto y ya había sembrado un árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Cuando Eva es tentada y cae en la tentación de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, quiere ser como Dios, como se lo propone el querubín, que había sido ya un ángel caído, un querubín caído, y recibe esa oferta de engaño. Ella de inmediato empieza a sentir el deseo de compartirlo con su esposo y los dos quedan precisamente saliendo del Edén como era el plan original, pero ahora salen del Edén sin el propósito original. El plan seguía, pero el propósito ya no. El plan era ir a toda la tierra y colocar el reino. Salían con la presencia de Dios y iban a colocarlo en todos los países del mundo, en todo el planeta, pero ahora salían sin ese propósito de llevar la presencia de Dios, pero sí con el plan de llevar a toda la tierra el sojuzgamiento, que ya no podían hacerlo porque ya todas las cosas más bien los sometían a ellos. Mire cómo cambiaron las cosas. Por eso en ese momento en donde perdió realmente el propósito, Dios tiene claramente ese plan. El plan no ha cambiado, establecer el reino de Dios en cada lugar. Fíjese que cuando ellos iban a salir del Edén para poblar la tierra, iban a llevar el reino de Dios a cada tierra. Imagínese usted, cada uno de los países que se iba a poblar y que se iba a formar, se iba a establecer como un reino de Dios. Pero ahora ya no era el reino de Dios, ya era el reino de los hombres, ya era el reino directamente tratado y maltratado por el mal. Entonces ya no van con la presencia de Dios, pero el hombre sí sale y empieza a colocar el reino de los hombres e influenciado totalmente por el mal. Por eso las familias empiezan a tener dificultades y Dios llama a un pueblo, llama por medio de Abraham para empezar por él, por un hombre, por una familia, el propósito del plan. El plan, poblar la tierra, llenarla del reino de Dios. Pero como el plan ahora estaba afectado por el propósito, porque ya el hombre no salió con la presencia de Dios, sino salió con el mal. Ahí empieza el tema importante del por qué este mensaje y dónde lo consigo. Entonces mire bien, Dios tiene algo muy importante y es que la Biblia es sencilla. La Biblia va a tratar de un rey, de un reino y de una familia. De eso trata la Biblia, de un rey, de un reino y de una familia. Y todo el plan de Dios es ese, rey, reino y familia, familia real, por supuesto. Pero para poder volver a colocar eso en
cada uno de nosotros, el Señor utiliza un prefijo en la Biblia para las palabras que van a tener esa connotación de volver al futuro original. Futuro, porque es que, fíjese, usted dice, ¿cómo sí que volver al futuro? Sí, porque nos va a devolver, pero nosotros vamos hacia adelante. Nos va a devolver al retorno. Y el prefijo re, entonces va a hacernos encontrar de nuevo con lo que Dios había planeado y había planteado en el principio. Por eso las palabras preferidas en la Biblia por Dios y colocadas allí llevan ese prefijo re. Por ejemplo, la palabra renovar o retornar o arrepentir es volver al camino. Redimir, mire, todo está con el prefijo re, porque Dios quiere que volvamos a tener el reino. Hay gente que se queda directamente sufriendo no tener el reino. Y hay muchas personas que pueden estar hablando de Dios, pero sin el reino, sin el objetivo en el propósito. Y nos quedamos lidiando las tragedias, pero no retornando al propósito de Dios. Y mire todas esas palabras que tienen el prefijo re. Ya les hablé de alguna: renovar, arrepentir, redimir, reconciliar. El ministerio de la iglesia, reconciliar, renovar, recompensa. Mire, todo tiene el prefijo re. ¿Por qué? Porque es volver a tener lo que yo había perdido. Regocijarse, es decir, volver a tener el gozo y la alegría que un día perdí. Recibir, toda esa prefijo re es porque Dios va a volver a traer el reino. Alguien está entendiendo esto y empieza a recibir la palabra de Dios. Recibir es volver a tener lo que usted había perdido. Y mire bien, Cristo pagó el precio con el mismo valor. El hombre que perdió su reino espiritual eterno, Dios sopló de su esencia a la nariz del hombre e hizo al hombre. Es decir, nosotros somos hechuras de Dios. Salió de Dios para formar al hombre. Es decir, somos hechos por Dios. Nosotros no somos hechos de nadie más, somos hechos por Dios. Y tenemos la esencia de Dios en nuestro espíritu. Los seres humanos somos espirituales por eso. No puedes negar la esencia. Negar la esencia es vivir mal en el propósito y en el plan. Entonces, si Dios nos hizo de su entraña, sale aliento de vida y sopla a nosotros, tenemos la esencia de Dios. Por eso Cristo tiene que hacerse hombre, representando a los hombres siendo Dios mismo, para pagar el precio de lo que habíamos perdido. Fíjese que si usted lee, por favor, el Génesis, si usted lee el Génesis, encuentra lo que el hombre perdió. ¿Qué es lo que usted está buscando? Lo que perdió en el Génesis. ¿Qué perdimos? El reino de Dios. Perdimos la confianza, perdimos la seguridad, perdimos la presencia de Dios. Eso es lo que debemos estar buscando. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: mas busquen primeramente lo que se les perdió, no el abrigo, ni el dinero, ni la fama, ni qué vestir, ni qué comer. Esas cosas van a dar por añadidura, porque realmente ustedes no perdieron eso en el Edén. Léase el Génesis, por favor, le invito a leer el Génesis y la Biblia, y realmente lo que nosotros debemos estar buscando es lo que se nos perdió, no lo que nos dicen los sistemas. Y lo que se nos perdió fue eso. Por eso, más busquen primeramente el reino de Dios, porque eso fue lo que se nos perdió. Entonces la humanidad está confundida, y por eso Cristo vino y pagó por el plan y pagó por el propósito. ¿Cómo lo iba a pagar? Por la misma especie. Le voy a dar un ejemplo. Si usted pierde un auto, voy a colocar el ejemplo material, si usted pierde un auto, lo perdió, ¿sí? Y la aseguradora le va a pagar el valor asegurado de ese auto, que quizás hoy en día, si hace usted bien el seguro, puede ser muy similar al valor comercial del auto. Entonces le está pagando en la misma especie, el mismo valor. Ahora, si usted recibe menor valor, pues va a tener que comprar otro auto y eso se sentirá usted mal. Pero realmente usted quiere comprar el mismo auto que tenía antes, entonces redimió. Ahí la palabra se llama redimir, es decir, lo perdí, pero lo vuelvo a obtener. Es decir, pagó el mismo precio porque eso tiene el mismo valor. Cuando Cristo vino a la tierra, pagó el precio del valor que tenemos tú y yo. Tú vales mucho, tú vales la sangre de Jesús. Por eso Él pagó en la especie de realmente lo que habíamos perdido la vida. Que habíamos perdido la salud, que habíamos perdido
la capacidad de relacionarnos con Dios, que habíamos perdido, la oportunidad de tener el reino en nuestra vida, eso había perdido. Por eso Él dice, hágase tu voluntad y no la mía, y venga a nosotros, Señor, tu reino, y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también se hace aquí en la tierra. Es la oración predilecta que se sabe todo el mundo. La gente no se sabe la Biblia, pero se sabe esta oración. Y entiende perfectamente que cuando Dios en Cristo viene a decir esto, está redimiendo a la humanidad, le está dando la posibilidad, le dice, mire, realmente el precio que ustedes tenían que pagar, que en el Antiguo Testamento se pagaba con el sacrificio de un cordero, por eso Cordero de Dios, que quitas el pecado, es decir, el que haya podido pagar con su cuerpo y con su sangre, está diciendo, eres redimido si crees en esa crucifixión que lo hizo por ti, por mí. ¿Alguien cree en esto? Y si cree, es partícipe de lo que habíamos perdido y en la vida eterna con Dios. Alguien está recibiendo esto en el nombre de Jesucristo y está entrando a su casa, está entrando a su corazón y a su vida como un relámpago fuerte, está entrando a su mente y está diciendo, Dios me está redimiendo a través de este mensaje. Dios está colocando en mi mente de nuevo el valor que tengo como persona. Tal vez la gente, los seres humanos, las personas, las dificultades, los sistemas, el mismo enemigo te ha quitado el valor como mujer y como hombre, como familia, pero hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, yo pagué por eso en la cruz, porque ese era mi plan y también mi propósito, el devolverte al reino de Dios. Dele un aplauso grande al Señor por esto y dígale, Señor, yo hoy estoy entendiendo que tú has pagado por mí y has redimido mi vida y has pagado por mí en la cruz para volverme a traer acá. Muy bien. Todo lo que Dios quiere es llevarte de nuevo al principio, pero en el futuro. Te quiere retornar, y si tú quieres hacer una lista de lo que debes estar buscando, mira lo que perdimos en el Génesis. Si tú quieres buscar algo, no busques lo que realmente no te va a satisfacer. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está? En donde se nos perdió, allá en el Edén. Todo lo que teníamos lo perdimos, tenemos que recuperarlo. Sigue el prefijo recuperarlo. Muy bien. Allí en la Biblia vamos a encontrar el rey, el reino y la familia real. Por eso el proyecto de la Biblia es retornar al rey, retornar tu vida al rey, retornar y establecer el reino y retornar la familia real. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere otra cosa. Mire usted Génesis 1:26. Quiero que me acompañe rápidamente porque hemos hablado bastante, pero no lo hemos leído y sería muy bueno leerlo para saber realmente qué es lo que Dios nos está ministrando, es decir, nos está dando de Él para nosotros. Dice en 1:26 la palabra del Señor. Dijo, y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces y del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano y le dijo, ustedes van a nacer para ser de la familia real, de la familia mía, entonces van a dominar. Ustedes no pueden ser dominados. ¿Qué quiere el enemigo? Dominarte. ¿Para qué? Para perder tu realeza. Tú eres un hijo del rey. Pero obviamente necesitamos entender cómo retornar el reino de Dios a nuestra vida. Muy bien, porque Él es el rey, se perdió el reino, por eso el Señor dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La idea del Señor en este planeta es establecer de nuevo el reino. Él vive en el reino de los cielos, pero quiere establecer el reino suyo, el reino de Dios, aquí en la tierra. Sin embargo, miremos un poco y rápidamente la historia de la humanidad. El ser humano trató de llevar el reino de Dios en los imperios. Y eso pasó en el Imperio Romano, trataron de meter a Dios y fracasó el plan. Fracasó, porque es que usted necesita darse cuenta de una cosa, que Dios al establecer el reino suyo en la tierra, lo intentó hacer por medio de un hombre llamado Abraham y de un pueblo llamado Israel. Y por medio de él fueron benditas todas las familias de la tierra. No dice los imperios de la tierra, sino las familias de la tierra. Entonces vamos entendiendo ya el plan. Sin embargo, el hombre dijo, no, vamos a colocarlo en un imperio y ese imperio debe conquistar en el nombre de Cristo, pero con los intereses del imperio. Falló, eso pasó y fracasó.
También lo trataron de hacer a través de la educación, la religión, las filosofías. Montaron allí el reino, pero realmente no era lo que el Señor tenía planeado. Dios no dijo eso, y formaré por medio de Abraham y bendeciré todas las familias de la tierra. Y no dice a través de las religiones de la tierra. No, no es a través de las religiones, es a través de las familias de la tierra. Por eso en las religiones y en la educación que se montó en un buen tiempo, en un muy buen número de años y milenios, se montó allí el plan, en las filosofías, en la educación, en la religión, y fracasó el plan. Porque el reino no estaba montado en la educación, el reino no estaba montado para estar establecido en las filosofías, ni mucho menos en las religiones. Hay gente todavía confundida en eso, creyendo que todas las religiones conducen a Dios. No, eso no es lo que dijo Dios, que en las religiones estaría establecido su reino. Estaría establecido el reino de los hombres, pero no el reino de Dios. En los sistemas sociales, ¿sabe que también los sistemas sociales trataron de implementar, por ejemplo, las leyes y trataron de hacerlas estados absolutamente teocráticos? Por ejemplo, creo que Irán o otros estados también, no creo, estoy seguro que Irán tiene ese estado en donde nombran personas por las religiones, tratan de montar gente en nombre de la religión. Y ahí está el problema, porque Dios no está montado en los reinos ni en los sistemas, su reino no está montado en los sistemas políticos, porque si no lo hubiera establecido cuando vino a la tierra. ¿En dónde estableció? ¿Dónde consigo el reino? Y entonces, porque miles de lugares se llenaron de dioses, pero no del reino de Dios. Los países, las ciudades, las culturas tienen un Dios, pero no tienen el reino de Dios. Tienen el reino de los hombres y tratan de idolatrarlos para tratar de darle un reino y tratarlos como reyes a esos dioses, pero no son más, sino simplemente planes humanos. Ese plan no es el plan de Dios. Quiero que usted entienda esto. Ese no es el plan de Dios. Eso no es un proyecto para la humanidad. Si no, la humanidad estaría muy bien. Estamos perdidos en el plan. Por eso nos pasan tantas cosas. Por estar perdidos del plan de Dios, tratando de montar su reino en imperios, en filosofías, en religiones, en culturas. No fue allí donde dijo el Señor que se debería traer de nuevo el reino. Alguien está entendiendo esto. Y se está corriendo un velo tremendo en una persona que creyó que de eso era de esa manera. No, mira lo que dice el Señor. Por no tener claro el plan y el propósito de Dios de establecer el reino, ¿dónde lo consigo? Mire, la humanidad tan no sabe el plan de Dios que lo confunde. Y no vamos muy lejos. Vivimos como ¿quién? Como Caín y como Abel. Vivimos como Ismael e Isaac. Vivimos como Jacob y Esaú. Así quedó la humanidad, confundida en el plan. Creyendo que dominar al otro, que si Caín mataba a Abel, dominaba la ofrenda y dominaba el territorio. Creyendo que si Ismael era primero que Isaac, recibía la promesa, y creyendo que como Jacob, engañando la primogenitura de Esaú, podía dominar. Así vivimos, en ese plan. Por eso estamos tan confundidos, por eso nos pasa a la humanidad lo que nos pasa, viendo el malo y el bueno, el negro y el blanco, el de aquí y el de allá, el de izquierda y el de derecha. En ese plan estamos metidos los seres humanos. Pero no es allí donde estableció el Señor el plan. Por eso cuando llegó a la tierra nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo le preguntaba, era por eso, ¿dónde están los enemigos? Y el Señor lo sorprendió y le dijo, los enemigos deben ser amados por ustedes. ¡Qué sorpresa tan grande! ¿De qué nos hablas? Si se supone que nuestros enemigos debemos derrotarlos para dominarlos. Sí, pero los vas a derrotar ahora con el perdón. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabes por qué? Porque el Señor y el reino de los cielos y el reino de Dios no está interesado en el dominio sobre otros, sino está interesado en la presencia misma de Dios. Alguien felicite al Señor con un aplauso. Dile, Señor, estoy entendiendo esto claramente. Mira bien, la humanidad no sabe el plan del Rey. Lo confunde. Por eso el enemigo nos tiene entretenidos en todas esas guerras. Por eso Pablo decía, y no tienen lucha contra sangre y carne. ¿Qué haces discutiendo contra tu esposa? ¿Qué haces discutiendo contra tu padre? ¿Qué haces tú discutiendo contra tu jefe? ¿Qué haces discutiendo contra el sistema? ¿Tú crees que un banco te va a redimir?
¿Tú crees que un sistema te va a redimir? Todavía hay gente pidiéndole al gobierno que le dé. Cuidado, ese no es el plan de Dios. Ese puede ser la solicitud de los hombres, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es totalmente diferente porque estamos perdidos en ello y tenemos que volver a traerlo. Mira, el plan de Dios es que venga el rey, y el rey ya vino a redimir el pueblo. Que venga el reino, esa es la tarea de hoy. El primer punto es devolver al rey de la tierra que está viviendo en los cielos. Vino Cristo. Ahora, es establecer el reino, esta es nuestra tarea. Por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Y dónde vamos a establecer ese reino? En la familia, porque la Biblia se trata de un rey, de un reino y de una familia real, no de un imperio, ni de una educación, ni de un sistema, ni de una filosofía. Todo eso puede estar, pero todos esos sistemas tienen que colaborar al rey, al reino y a la familia. La ciencia y la fe deben estar al servicio de la humanidad para la gloria de Dios, para que funcionen como para el reino. De lo contrario, serán sus propios reinos y se crearán sabios en su propia opinión. Y eso pues trae muchas dificultades, como hoy lo vemos. Mire bien, ¿en dónde estará entonces el reino? El plan de Dios es con la familia, es con tu casa, es con tu vida. El plan de Dios no es con otra naturaleza. El plan de Dios no está con otros planetas, está con nosotros. Dice, y venga a nosotros el reino de Dios a la tierra, no a Júpiter ni a Marte. Alguien está deseando vivir en Marte o en Júpiter y hay imperios que quieren instalar allá. Bueno, pero es que el plan de Dios no es con ellos, es con nosotros, y aquí en la tierra alguien está recibiendo esto. El plan de Dios es con tu casa. Esto tiene unas dimensiones tremendas. Yo de usted me levantaba y decía, Dios mío, pero ¿qué es esto que estoy recibiendo? ¿Que el plan de Dios es conmigo y con mi casa? Sí, es el plan contigo. Es con tu casa, no está con otro lado. Dime tú, ¿a dónde llegó Jesús? No llegó siendo rey, no llegó a un reino, llegó a una familia. Y una familia que no era, tal vez alguien tiene hasta, y le voy a decir, hasta mejores condiciones familiares que las tuvo nuestro Señor Jesucristo. Una mujer, pues obviamente que estaba bajo la confusión de casarse porque estaba embarazada del Espíritu Santo y tenía que casarse con José. No venía de situaciones fáciles, una familia difícil. Pero nació allí. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es con una familia para establecer el rey y el reino. Familia, rey y reino. ¿Estás entendiendo esto? El Señor estableció realmente el reino, no en los cristianos de la época que hicieron una fusión con el imperio. No, no es allí. Lo estableció en las personas, no en los sistemas. El Señor estableció el reino en las personas, no en los sistemas. No es la familia por el concepto de la familia. Todo el mundo habla de familia, pero ni sabe qué familia. No es en el concepto de la familia, es en la familia por las personas que lo componen. No necesariamente tiene que ser una familia de X o Y, sino tiene que ser una familia con las personas que lo componen. Incluye mascotas si es necesario. Y allí viene el plan de Dios. Allí, ¿cuál es el plan de Dios? Que en esa familia se establezca el reino. Y si se va a establecer el reino, va a pasar algo maravilloso. Y es que hoy en tu casa está estableciéndose el reino porque lo estás entendiendo. Está llegando el reino de Dios. Alguien diga amén. Esta es mi casa. Por eso hablábamos claramente del arca. El arca cuando entra el reino. Y cuando tú recibes a Cristo, que es el rey, entra el reino y se establece en tu casa. Pero no es una casa religiosa, es una casa del reino de Dios. Y el reino de Dios en tu casa significa no necesariamente que tengas una familia. Tú puedes estar solo, puedes ser una persona soltera. Pablo era soltero y tenía el reino de Dios en su casa. Cristo vivió la mayor parte de su vida en el ministerio solo. Recuerde muy bien cuando le preguntaban ¿dónde queda tu casa? Y dijo el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostarse. Es decir, él vivía en el ministerio y obviamente iba a su casa, pero su familia no necesariamente estaba todo el tiempo con él y tenía el reino de Dios. De manera que esto no es de si tienes padre, madre, hijos, como la mayoría sueña, sino si tienes una vida
Y eso ya es una casa y eso ya es una familia juntamente con Dios, con el Espíritu Santo, para que ahora esté el reino de Dios. Seguramente tendrás una amplitud familiar, pero necesariamente necesita Dios tu corazón, requiere Dios tu mente para vivir allí y traer el reino. Muy bien, ¿tú sí sabes por qué Dios nos tiene hoy en la casa? ¿Por qué nos tiene metiditos en la casa? Alguien dijo, sí, estamos esperando la vacuna. Pues esa es la lógica del hombre. Eso es lo que dice el reino de la humanidad. Pero hoy estamos en nuestra casa porque Dios nos habla del arca en nuestra casa. Hoy quiere meternos en la casa y decirnos, es que yo los tengo en la casa para que ahora entiendan que el reino lo quiero allí, en casa. No es una casa religiosa. No es una casa donde se escuche solamente una canción de aleluya para decir que usted está en el reino. No, es una casa que vive a Dios. Es una casa que tiene la presencia de Dios. Es una casa que comete errores pero los corrige. Es una casa que no tiene otro sino el establecimiento del reino de Dios. El lugar de seguridad, de provisión, de paz. Imagínese, no es lo que usted y yo queremos, que cuando estemos en casa sea un lugar de provisión, sea un lugar de paz. Pues es lo que Dios ha planeado. Que nuestra casa, que nuestra familia tenga el reino de Dios. Afuera no está, ni lo vas a encontrar. No está en un templo, está en tu casa. El templo tiene también el reino, pero para entrenarnos, para reunirnos, para edificar y glorificar su nombre. Pero debes ir a casa a tener el reino también. Y es tan importante que la humanidad, aunque está a la espera de una vacuna, tú estás en la tarea de establecer el reino de Dios en tu casa. Ahí marca la diferencia. Mientras la gente está a la espera de una vacuna, de una solución económica, tú estás en la tarea de establecer el reino de Dios en tu vida. Esa es la diferencia que estamos marcando. Bueno, mira bien esto. Lo primero que tenemos nosotros que hacer es colocar el reino de Dios en nuestra casa, hacerlo a través de su voluntad poderosa. Lo segundo, que toda casa que tiene el reino necesita un rey. Acompáñame a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Vamos a ir allí. Toda casa que quiere tener el reino necesita obviamente al rey. Mira lo que dice Apocalipsis 3 claramente en la palabra de Dios. Va a aparecer en pantalla también el versículo bíblico de 3:20, Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Mira lo que dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, en la casa que está establecido el reino, entra el rey. Y el que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Mira que está hablando de reino. En mi trono. Como también yo vencí y me sentaré con mi Padre en su trono. Mira que son dos tronos. El que tú le permites tener en tu casa, en tu vida, y el que él sabe que tiene en el cielo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a usted que es la iglesia. Es claro esto. Él quiere entrar. La casa donde vive Cristo, no es una casa religiosa, es una casa de comunicación con Dios, es una casa de provisión, es una casa de bendición, que puede cometer errores, claro que sí. Cuando entró Jesús a la casa del recaudador de impuestos, no era una casa en donde simplemente se escuchaba aleluyas y amenes, no, era un hombre que incluso robaba a la gente. Pero él entró y la gente afuera decía, pero ¿cómo es posible que se reúna con publicanos, con fariseos, con prostitutas, que entre a la casa de ellos? Pero ¿por qué entraba? A establecer el reino, no a contaminarse de lo que ellos hacían. Por eso cuando entró a la casa del recaudador de impuestos, él transformó su vida. Hay gente que pide cambios, pero para hacer cambios es necesario establecer reino. Porque si no estableces el reino de Dios en tu casa, los cambios simplemente serán por intereses o en el peor de los casos por necesidades, pero no por propósitos y por planes. Y el plan de Dios no es por necesidad. Dice, porque el reino de Dios no es eso, no es comida, ni bebida, ni abrigo. El reino de Dios es vivir conmigo. Alguien quiere vivir y habitar con el Señor. Alguien más conmigo, por favor. Diga, Señor, yo te abro mi corazón, te abro las puertas de mi casa, que venga tu reino.
a mi vida y entra tu rey a existir aquí en este lugar. Quítese todos los artículos religiosos de la cabeza y viva la presencia de Dios, que eso es muy diferente a tener cosas religiosas, a vivir la vida espiritual. Y la vida espiritual obviamente necesita ese rey. Pero mira bien, el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios es un hombre espiritual. Por eso la vida espiritual debe vivirla en la casa. No simplemente en el lugar en donde oramos o rezamos o creemos o cenamos la cena. No, es también en nuestra casa que oramos, que nos congregamos, que vivimos la presencia de Dios. Bien, si tu casa necesita un rey es porque hay algo que reina. Si tu casa necesita un rey es porque hay algo que reina. En las casas reina muchas veces la discordia, reinan las preocupaciones, reinan las discusiones, reinan los defectos, reinan los pecados, toman poder y autoridad y gobiernan. Reina el mal humor, el mal genio, las discusiones, los pleitos, reina el orgullo, reina la falta de perdón. Eso reina en las casas. Reina a veces la escasez, aunque haya abundancia. Reina la distracción. Y no quiero decir que nada de eso sea posible, pero no debe reinar. Reina la tecnología. Cuidado, tiene que estar la tecnología al servicio del reino, ¿sí? Y no al contrario. La tecnología y después y de vez en cuando el reino. No, debemos tener al rey para que se vaya lo que reina. ¿Alguien está entendiendo esto? Viene el rey para que quite lo que reina allí. Y el rey cuando entra pone todo en su lugar y cada cosa que hagas la puedes disfrutar, se llama regocijar, es decir, volver al gozo. No necesariamente tiene que ser una casa aburrida todo el día oyendo cosas de Dios o todo el tiempo oyendo la palabra de Dios. No, es viviendo la palabra de Dios y oyendo lo que Dios habla. Es muy diferente a hacer cosas que no son. ¿Alguien está entendiendo esto con claridad? Es viviendo la vida con Dios y no solamente repitiendo cosas que otros han dicho de Dios. Hay gente que escucha cientos de predicaciones en la semana, pero no hace transformaciones porque no vive. Si usted no trae el reino, puede oír todo lo que quiera de Dios, pero no cambie las cosas hasta que entre el reino de Dios y está entrando en este momento a su vida y está entrando en este momento a su corazón y está quitando lo que reina. Y en una persona estaba reinando la ansiedad y ahora reina la paz porque entró el rey de paz. Y en una persona estaba reinando la preocupación y ahora entra a reinar la tranquilidad y la fe. Y en alguien estaba reinando la enfermedad y ahora entra el rey de sanidad. Y en alguien estaba reinando la discusión, el pleito, el desafío, la contienda, la violencia, y ahora entra el rey de reconciliación, el rey de redención, y trae un nuevo tiempo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque antes buscaba la añadidura, hoy estoy buscando el reino, hoy estoy entrando a esa presencia de Dios. Muy bien. ¿Qué perdimos realmente en el Génesis? Era lo que planteábamos al principio. ¿Qué perdimos? Realmente perdimos el lugar. Es decir, hay que tomarlo. El Edén ahora es tu casa. Tu casa se llama el Edén. Tu lugar, tu habitación. Ahí quiere Dios establecer el reino. ¿Qué se perdió? El poder. Recíbelo por vivir con Él. Si se perdió un lugar llamado Edén, ahora encuentra el lugar llamado casa. No es otro lugar. No es tu oficina, es tu casa. Y tu casa tiene una extensión del reino a tu oficina. Y tu casa tiene una extensión del reino a tu auto. Y tu casa tiene una extensión del reino al local. Y tu casa tiene la extensión del reino al lugar en donde te diviertes sanamente. Y de tu casa va el reino como extensión al deporte que practicas o al ejercicio que haces. ¿Estás entendiendo esto? Alguien levántese, dé un aplauso a Dios y diga: oye, estoy entendiendo que puedo vivir con el reino de Dios porque volvió, se redimió el lugar, y el lugar en mi casa. Dele el aplauso al Señor, porque ahí está la verdadera presencia del arca en estos 93 días de su maravillosa presencia. Alguien está disfrutando esta serie de predicaciones en ¿dónde consigo yo verdaderamente lo que había perdido? Y es precisamente en ese lugar llamado hogar. Por eso Dios nos tiene en nuestra casa, no nos tiene en otro lugar. Bien, el poder también se nos perdió. Pero cuando tú vives con el rey, dice que disfrutas de los poderes de él. Porque si tú vives con el rey, tienes derecho a todo lo que él hace
y todo lo que Él hace es bueno, es agradable y perfecto. Tú tienes que vivir con el Rey. Anhela esos dones. Si tú ves con Cristo, tú cuando hablas sanas. Si tú ves con Cristo, tú cuando lees entiendes y tienes revelación. Si tú vives con Cristo, cuando tú estás trabajando, ves el poder de la prosperidad y de la bendición. Cuando tú vives con Cristo y estudias o descansas o haces cualquier actividad, sientes el poder de Dios. Alguien está recibiendo ese poder en el nombre de Jesucristo. Mire, cuando yo recibí a Cristo, y seguramente cuando tú lo recibiste, sentí que algo había cambiado en mi vida, y esa tarde empecé a hablar de Él sin saber de Él, y la gente decía, oiga, yo nunca había entendido eso que me estás diciendo, y yo hacía pocos días lo había entendido, a pocas horas, pero ya lo estaba predicando. ¿Qué es eso? Poder. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y otra cosa que se nos perdió muy importante fue la comunicación. Perdimos 3 cosas importantes. En lugar, la está redimiendo con la casa. El poder viene con el Rey. Y se nos perdió la comunicación. Comuníquese con Dios desde su casa, con su vida. Mire, cuando nosotros tenemos una casa, cuando nos pasamos a una casa, lo primero que yo hago, por ejemplo, además de del trasteo y todo esto, es cómo coloco los lugares de comunicación. Una antena para tener todos los medios de comunicación en mi casa. Perfecto, usted va a colocar el medio de comunicación con Dios en su casa. Y nosotros contratamos una empresa de telecomunicaciones para que entre en internet, para que entre la televisión, para que entre la telefonía. Nosotros tenemos que instalar en nuestra casa una antena directa de comunicación con Dios, y le voy a dar la palabra del Señor. No puede faltar en tu hogar. El arca tenía la palabra, el arca tenía el poder, el arca tenía la bendición. Esa es nuestra antena con Dios. Cuando tú abres la Biblia, cuando abres el canal, este canal de Eduardo Ropart, es la antena de comunicación. Por eso entramos a un clic y nos comunicamos, abrimos y entramos a la comunicación con Dios. Eso es muy poderoso, porque todo lo que la Biblia dice que haga con Dios es porque Dios quiere comunicarnos a nosotros. Restablecer la comunicación con Dios. La humanidad oye muchos mensajes de Dios, pero pocas veces oye a Dios. Hay que transformar esa comunicación en una comunicación directa con tu casa. Tu casa tiene que tener una antena directa con el cielo, con el trono, con el reino, porque este es el reino y recibe información del Rey. Y el Rey, el reino y la familia real tiene el propósito real de la palabra de Dios. Alguien diga amén y practique para que esto suceda. Practique para que esto se dé. El propósito es ese, el poderlo dominar todo. Quiero finalizar en este punto importante. Quiero que me acompañe usted a Mateo 6:10. Mateo 6:10. Libro de Mateo, ahí donde iniciamos, vamos también a ir terminando. Mateo 6:10, dice la palabra del Señor. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo hemos leído minutos antes, pero es importante volverlo a releer. ¿Por qué? Porque al hacer tu casa un reino, el reino tiene unos compromisos y el reino tiene unos derechos. Es decir, tu casa que ha recibido el reino de Dios. ¿Cuántas casas recibieron el reino de Dios? Alguien diga amén, alguien escriba, diga mi casa recibió el reino de Dios hoy. Mi casa recibió el rey. Yo lo tenía, pero no lo sabía, o lo tenía, pero no lo entendía. Y hoy lo has entendido, lo has recibido y lo vas a vivir. En el nombre de Jesús, alguien diga amén, levante la mano y diga yo tengo el reino, vive el rey y aquí se hace lo que él dice por la palabra de Dios. Ahora que lo vamos a vivir, tenemos unos derechos y unos compromisos que deben ser claros. Para que el reino se mantenga hay que asumir derechos, hay que asumir compromisos. Para que el rey viva hay que honrarlo, y para que la familia lo siga viviendo hay que ponerlo en práctica. Entonces lo primero, la lealtad. No hay reino, no hay rey sin lealtad. Lo primero que pide un rey es lealtad, porque si no va a haber problemas en el reino, se va a dividir el reino y hay problemas con el rey. Entonces lo primero que pide es lealtad. La lealtad, ¿sabes qué cuesta? Dinero, energía, conveniencia. Eso cuesta. Cuando tú eres leal a Dios te cuesta dinero. Cuando tú eres leal a Dios te cuesta energía. Cuando tú eres leal a Dios te cuesta conveniencia, porque tienes que dejar una cosa y decir primero el rey, primero el reino, para que se viva aquí en la casa de todos nosotros. Tenemos que destinar
de nuestro esfuerzo, de nuestra economía, tenemos que destinar de nuestra conveniencia, porque yo no puedo decir, aquí vive Cristo, pero cuando realmente tenemos que hacer un esfuerzo económico por el reino, no lo hacemos. Nosotros no podemos decir que siga la predicación, pero si no hacemos ningún esfuerzo de energía, si no nos levantamos y alguien dice, ay, yo después escucho el culto. No, tenemos que mover nuestra conveniencia y tenemos que establecer el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Por eso esa lealtad es tan importante con el rey. ¿Alguien está entendiendo esto? Necesitamos esa bendición de Dios para desarrollar habilidades. Escucha bien esto, para ejercer el reino necesitamos habilidades. Quiero que me acompañes a la primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 20. Primera de Corintios 4, el versículo 20. Dice la palabra del Señor, 4:20. Mire lo que dice acá. ¿De qué se trata el reino? Para que lo vayamos entendiendo. 4:20. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de Dios, mira esto, el reino de Dios, alguien está leyendo y entendiendo. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, no solamente es hablando. Es cuestión de poder, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Mire esto tan importante, es de poder. Usted necesita en su casa desarrollar los dones que necesita. Cuando sus hijos estén enfermos, ore por ellos. Claro, llame a los ancianos de la iglesia, pero usted también tiene poder porque vive el rey. Cuando tenga dificultades, cuente con la oración. Levántese y diga aquí, lea la palabra, desarrolle el poder, porque al desarrollarlo desarrolla capacidades, y las capacidades hace parte de la lealtad. El poder, la lealtad, y por sobre todo hay algo que debes vivir, la atmósfera. Una atmósfera poderosa nos hace entender que todas las cosas que están sucediendo empiezan a ser cosas diferentes. Usted y yo hemos entrado a un lugar donde uno dice, qué atmósfera tan pesada. Alguien llama a eso energía. Uy, qué energía tan fea, tan fuerte. Hay sitios obviamente que por su propia manera de actuar pues son difíciles. Hay sitios que son muy difíciles, muy complejos, y donde uno no quisiera ni pasar, porque obviamente, por ejemplo, donde hay lugares, en Colombia se le llaman ollas, donde consumen, donde hay prostitución, donde hay drogadicción, donde hay enfermedades, donde hay una gran cantidad de indigencia, uno entra y dice, qué atmósfera tan pesada, el olor, todo. De igual manera, las atmósferas de los lugares determinan las actitudes de las personas. Y la atmósfera de tu casa debe ser una atmósfera de bendición. ¿Sabes por qué existen las banderas? Porque las banderas ondean y primero significan algo que se llama significado e identidad. Todos los países, y usted reconoce el amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia, y también con el escudo pues puede identificar la de Ecuador y la de Venezuela. Y cada país tiene un color, una estrella, tiene un símbolo que identifica. Pero cuando ondea, cuando usted mueve las banderas, está generando una atmósfera nacional. Por eso una bandera debe tener también ese cuidado, y es un tema espiritual. El Señor es nuestro estandarte, en nuestra bandera, dice la palabra de Dios. Es decir, Él coloca la atmósfera. Tú tienes que ir creando una atmósfera de reino en tu casa, una atmósfera de reino en tu hogar, una atmósfera de reino en tu auto, una atmósfera de reino en tu vida interna, en tu diálogo interno. Deja de estar con esos pensamientos tan absurdos de cosas que ya pasaron o de las que no han pasado. Alguien está entendiendo y fue libre y fue liberado hasta de un demonio en el nombre de Jesús. Porque la atmósfera va a atraer aquellas cosas. Si usted pone basura, pues atrae insectos, pero si usted pone bendiciones, atrae personas, atrae el gozo y la paz. ¿Sabes cuál es el problema de la soledad? No que tengas a alguien, sino que no disfrutes de estar contigo mismo y con Dios. Y eso significa una atmósfera interna de bendición. Si logras esto, no tendrías nunca un problema ni psicológico, ni emocional, ni mucho menos de tu conducta. Desaparecería por lo menos la intención del pecado, del error, de la dificultad, porque la atmósfera siempre da una actitud diferente, una forma distinta y un ambiente en donde el nuevo nacimiento, las bendiciones, aún las dificultades, pero el poder para cambiarlas deben estar siempre allí. Gracias, Señor, porque tu casa ha sido ahora nuestra casa, porque tu reino se ha establecido en nuestro hogar, porque el Rey ha venido a morar en nuestro corazón, porque ahora el reino, el Rey y la familia está
uniéndose para que la palabra de Dios se cumpla perfecta y claramente. ¿Dónde lo consigo? En la palabra de Dios. Durante 93 días vivimos esto para que siempre se quede. Obed-Edom vivió esto y perduró en todas sus generaciones. Tuvo trabajo, tuvo unción, tuvo bendición, tuvo generación, porque entendió que el rey entraba a su casa, que la palabra, el reino se quedaba en su hogar y que la familia era bendecida. Vamos a ir a la oración y vamos a darle gracias a Dios, porque la gratitud trae la prosperidad, porque la gratitud trae siempre un nuevo y mejor momento. Dele un aplauso al Señor. Antes de ir a la oración, dígale gracias. Soy grato, Señor, contigo, porque esta palabra que me has predicado, que me has dado, me ha hecho entender que no tengo que ir a ningún lugar, que no tengo que tener la expectativa, sino hoy tengo la tarea de edificar el reino de Dios y el reino de los cielos aquí en mi hogar, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Y tú nos has dado hoy las herramientas, el poder, la lealtad, la palabra, el gozo, el redimir, el entender y por sobre todo el vivir una nueva vida con el Señor. Venga con nosotros a orar. Vamos a ir a este tiempo maravilloso. Vamos a ir a la oración y a descubrir que todo lo que hace Dios en nuestro corazón y en nuestra vida es simplemente el mismo plan que tenía antes de sacarnos del Edén. Se trastornó el plan por un acto de maldad que fue llevado a la cruz, que fue pagado por Cristo para que hoy lo recibas. Así has hecho esta oración 1000 veces, esta es diferente. Señor Jesús, hoy más que nadie he entendido y hoy más que nunca he aclarado que tú viniste a la tierra y que pagaste en la cruz lo que yo perdí en el Edén: la paz, la salud, el reino, tu presencia poderosa, la libertad, la verdad. Perdí el aroma, la atmósfera, perdí la comunicación. Yo como un Adán y ella como Eva perdimos todo esto. Pero tú viniste como hombre y pagaste a precio de sangre y de cuerpo, a precio de sacrificio, por lo que realmente nosotros perdimos, la vida eterna. Pero hoy te recibo porque tú tocas a la puerta y llamas. Abre la puerta, porque Él quiere entrar, el Rey quiere entrar a cenar contigo. Y si le abre la puerta, entrará en ti y cenará contigo y se quedará allí. Abre la puerta y dile: ven, Rey de reyes, Señor de señores, Cristo Jesús, entra a mi vida. Te necesito, Señor. Ven a mi corazón. Hazlo como nunca antes lo haya podido sentir, porque está entrando el Rey. Está entrando el Rey a mi vida. Me está perdonando. Me estoy arrepintiendo. Me estoy redimiendo. Él me está reconciliando. Me está recompensando. Me está recuperando. Y me va a dar, Señor, la posibilidad de que venga el reino de Dios a mi vida. Levanta tus manos y dile: ven, reino de Dios, a la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Está entrando el reino a tu casa. El reino de Dios se ha instalado allí en tu hogar, en tu casa. Y todo lo que perdiste será redimido si permites que hoy el reino se establezca allí. Una nueva atmósfera reinará. Un nuevo tiempo bendecirá tus generaciones. Si tan solo le permites al Rey, al reino, vivirás como una familia real, con la capacidad y el poder para vencer toda dificultad.
pero también para hacer de este momento un cambio completo de tu realidad, para poderte ubicar en el plan y en el propósito de Dios. Venga ahora sobre su casa, ahí ese sitio, a llenar todo tu hogar de esa presencia poderosa de Dios. Hazlo ahora, Señor. En tu reino no cabe la enfermedad, en tu reino no cabe la angustia, en tu reino no entra, sino sale la enfermedad, la dificultad, la pobreza. Toda preocupación se va porque entró el reino. Y tú estás ahí, Señor. Gracias por vivir en nosotros, porque tu plan no se ha terminado y porque hoy entendemos por qué estamos en casa, para que entre tu reino, el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, porque seré leal. Levanta tu mano conmigo y diga: seré leal al reino, seré leal al Rey, porque quiero ser familia real. Gracias, Señor. Gracias por cada vida, cada familia, cada lugar que hace que tu reino llegue a la tierra y se haga tu voluntad. Amén y amén. Un aplauso grande al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho, por lo que has cambiado y has recuperado en nuestra vida. Una gran cantidad de cosas han pasado en estos minutos mientras predicábamos la palabra. Ha entrado algo diferente a su hogar, a su casa. Vive el reino, establezcalo. Recuerde que es relación, no religión. Y recuerde que la palabra de Dios es la comunicación única con la cual podemos tener esa bendición permanente. Gracias al Señor. Bien, este mensaje es una bendición para muchas personas. Por eso usted allí al canal de Eduardo Ropart debe suscribirse para que todo lo que estamos haciendo a través de este canal le notifique sin necesidad de usted estar buscando. Al suscribirse recibe la notificación. Pero también le invito a que otros, muchos otros, así como usted ha recibido esto, lo reciban ellos. Y esos otros son sus amigos, sus familiares, que les puede compartir el mensaje de la palabra de Dios para que establezcan el reino de Dios en su casa. ¿Cuántos viven vidas completamente difíciles y no encuentran la salida? Y dan la frase que es una tragedia humana: no sé qué hacer. Aquí, en este canal y en este mensaje, 93 días, en solo 93 días, ¿dónde lo consigo? Está el mensaje de la palabra de Dios. Gracias al Señor por esa sintonía que usted tiene con nosotros permanente. Yo lo bendigo. Si usted llega por primera vez a este canal, indíquenos ahí por el chat. Queremos contactarlo, queremos conocerle e invitarle a todas nuestras actividades, a todo lo que hacemos para establecer el reino de Dios en cada hogar, en cada familia y en cada vida, como es el plan original de Dios. Bendiciones y nos encontramos en la próxima oportunidad. No olvide que esta es una serie 93 días. ¿Dónde lo consigo? Aquí en el canal de Eduardo Ropart. Bendiciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.